Muy bien. Perdón, que es que hay gente entrando. Pues la formal bienvenida a todos ustedes, los que están ahí del otro lado de sus pantallas, acompañándonos en el cierre de la Semana Internacional del Coaching. Hoy tenemos un invitado que, ¿verdad? Con mucho cariño yo voy a presentar, que es Daniel. A Daniel yo creo que muchos de los que están aquí lo conocen bastante bien porque el joven, ¿verdad? Se ha dado la tarea de integrarse y embeberse del mundo del coaching de manera bastante interesante. Entonces voy a empezar porque Daniel es coach. Después de todo el otro se va a pegar, ¿no? Pero Daniel es coach, está certificado ya hace un tiempo. En este momento, pues tiene la credencial de ACC, practicando fuertemente para llegar a PCC en poco tiempo. Y Daniel, pues, es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, en concentración que en finanzas. De ahí que sepan ustedes que también se dedica a trabajar las finanzas personales desde el coaching, ¿verdad? Ahí me acompaña y es mi colega en esa área. Y también es máster en consejería familiar. Daniel es un muchacho inquieto que se ha dedicado durante mucho tiempo a estudiar. Y en estos momentos estamos concentrados en que monetice todos los estudios que tiene y que pues comparta con todos nosotros pues todos sus conocimientos. A pesar e independientemente de su juventud, pues la verdad que se ha concentrado mucho en cultivar y en educarse. Entonces es facilitador profesional para diversas entidades educativas en temas relacionados con finanzas personales, liderazgo, consejería familiar y ministerio pastoral. Ustedes ven, eso es lo que se llama una persona que es diversa y que acepta la diversidad como una herramienta de coaching, como una herramienta de vida. Actualmente también es el VP de finanzas del capítulo internacional de coaching en la República Dominicana. Es facilitador de su propia empresa que es Paxlo Group, que está dedicada a la consultoría y la capacitación y coaching. Y Daniel esta noche nos va a acompañar trabajando eso que le apasiona, que tiene que ver con el coaching de equipo, con el liderazgo. Y entonces yo le dejo el escenario, los micrófonos para que Daniel haga lo que sabe hacer aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Tere. Y de verdad que gracias a todos y a todas por estar aquí esta noche. Para mí es un privilegio inmenso el estar en esta noche compartiendo el cierre de la Semana Internacional de Coaching en la agenda de República Dominicana y hablando entre amigos y me siento como en familia, porque los nombres, las caras que veo, Bea, Giselle, Tere, Saúl, pero todos los que están aquí son como parte de esta comunidad, de esta familia que hemos ido construyendo a lo largo de estos 4 añitos en el mundo del coaching profesional, que al principio, esta tarde meditaba, que yo entré a la ICF justo antes de una Semana Internacional del Coaching en abril. Me acuerdo de un webinar que tuvimos con Saúl y cómo las cosas han ido pasando y cómo el coaching ha ido transformando la manera de yo ver y de relacionarme con el mundo y con la vida. Así que esta noche vamos a estar hablando sobre cómo el coaching puede ser un potenciador, un elemento potenciador para los equipos de alto rendimiento, los equipos de alto desempeño. Y para eso voy a compartir un poquito mi pantalla. Déjenme saber si lo pueden ver. Un segundito. Me dicen que sí, que se puede ver. Sí, Y solo aquí, ponla aquí. Ya, listo. buenísimo. Ujú. Y vamos a interactuar por el chat. Si ustedes están aquí en esta noche, hay una de 3 verdades, o por lo menos una de estas 3 verdades que es realidad en la vida de ustedes. Número uno, son apasionados por el coaching. Si usted es apasionado por el coaching, pongan uno en el chat, por favor, para que podamos hacer un poquito de interacción. Número dos, un apasionado por el coaching. Número dos, un apasionado por el aprendizaje, alguien que le guste aprender. Los coaches nos encanta, nos encanta aprender. Ponga un 2 en el chat. Veo uno, uno, uno. Veo un dos, veo otro dos. Y número tres, porque creemos que parte de nuestra vocación y de nuestro llamado, y yo creo que eso es una realidad para todos los que están aquí, parte de nuestra vocación y nuestro llamado es impactar vidas y que el trabajo que nosotros hacemos trascienda más allá de lo que nosotros hacemos, sino que impacte en la vida y en el sistema de otras personas. Si ustedes creen eso de que nuestro trabajo es un trabajo que trasciende y que transforma vidas, pongan un 3. Vamos a ver, muchos uno, muchos dos, muchos tres. Y yo quiero que conversemos precisamente desde ese lugar.
de ver cómo estas herramientas, cómo estas estrategias, lo que vamos a conversar esta noche, nos puede servir para hacer más de eso que es nuestro llamado y nuestra vocación. Así que primero quiero darle las gracias. Gracias por el compromiso, gracias por la disposición, gracias por el tiempo. Claudia, que está desde Marruecos, que son las 12 de la medianoche. Vero, que está desde Argentina, tenemos gente de México, de República Dominicana, de muchas partes. De verdad que gracias por compartir este espacio tan valioso con nosotros. Y mi intención esta noche, o mi invitación para ustedes, son tres cosas. Que podamos ver los próximos 20, 30, 40 minutos, que podamos tener un corazón abierto para sentir y de verdad ver eso que resuene con nuestro corazón, que podamos venir con una mente abierta. Yo sé que estoy entre colegas, entre coaches, que para muchos esta información no necesariamente es algo nuevo, pero que podamos ver esta información con nuevos ojos, con la curiosidad de ver qué nos podemos llevar de todo esto, que nos impulse en el hacer y con una voluntad despierta. Y esto yo lo tomo de la metodología de Otto Scharmer, de la teoría U, de no solamente tener un corazón abierto, no solamente tener una mente abierta, sino que tengamos una voluntad despierta para poner en práctica algo diferente. ¿Qué distinto podemos hacer en parte de lo que vamos a compartir y a socializar en la noche de hoy? Entonces, para comenzar un poquito de contexto, ¿por qué estamos hablando de coaching de equipos y en qué contexto estamos? O sea, sabemos que estamos en medio de guerras, la pandemia cambió nuestra manera de liderar, la pandemia cambió nuestra manera de relacionarnos, la manera incluso de comunicarnos, y estamos frente a lo que muchos futuristas determinan como un superciclo en tecnología, donde no solamente vivimos la revolución del Internet hace menos de 2, 3 décadas, sino que también estamos viviendo la revolución del trabajo remoto y la revolución de la inteligencia artificial y de la inteligencia generativa. Y todo esto tiene un impacto no solamente en la economía, no solamente en nuestros sistemas sociales, sino que también tiene un impacto en la manera de liderar. Y estamos hablando ya no solamente de un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, estamos hablando también de un mundo en el que el cambio se ha convertido en algo constante. Y entonces, ¿qué competencias debemos de tener como coaches y como líderes que nos ayuden a mover y a potenciar, a movilizar nuestros equipos hacia el alto desempeño? Y aquí el que me conoce sabe que yo cada vez que tengo la oportunidad de intervenir, inicio con esta frase porque es una de las frases que me cambió la vida. Y es de Esther Perel, que dice que la calidad de nuestras vidas es determinada por la calidad de nuestras relaciones. Y lo mismo pasa en los equipos de trabajo. La calidad de nuestros resultados, la calidad de la vida de los equipos, la calidad del impacto que tenemos, que tienen nuestras empresas, siempre van a ir relacionadas con la calidad de nuestras relaciones. Como dice Laura Bicondo, R es igual a R, relación es igual a resultados. Y aquí es donde el coaching comienza a entrar como un elemento potenciador para los equipos de alto desempeño, porque nosotros podemos entrar precisamente en ese espacio relacional y ayudar y acompañar a las organizaciones y a los líderes a moverse hacia los resultados que quieren alcanzar. Entonces, cuando hablamos de los equipos de alto desempeño, podemos pensar en cuáles son algunas de las características que tienen estos equipos de alto desempeño. Y es que tienen objetivos comunes, tienen claridad estratégica, tienen una mirada sistémica, se ven como parte de un todo, no solamente trabajan en silos, sino que tienen un objetivo común, están alineados, tienen claridad de roles y trabajan y colaboran de una manera que detona las mejores jugadas entre todos los participantes. Y todo esto lo hacen sobre una base de confianza. Y comienza a sonar así como que medio idílico, y todos quisiéramos ser parte de un equipo que tenga todos estos elementos. Entonces ahí, ¿qué espacio nos deja eso a nosotros como profesionales? Porque una cosa es
lo ideal y otra cosa es lo que estamos viviendo, lo que se vive en los equipos de trabajo. Y para esto yo hice una mini encuesta en redes sociales, lo publiqué en LinkedIn, lo compartí como con 96 contactos de manera directa, lo puse en una comunidad de coaches y de facilitadores que hay como 1.400 colegas. Y estas son algunas de las cosas, yo les decía, ¿cuáles son algunas de las dificultades que encuentran los líderes o que ustedes como coaches encuentran a la hora de trabajar con los equipos de trabajo? Y lo que me respondieron fue esto, el tema de trabajar con los egos y los conflictos de personalidad, líderes más dominantes, líderes más responsivos, líderes quizás más introvertidos y cómo lograr estas luchas políticas o estas luchas de poder, dificultad para alinear objetivos, mucho el trabajo en silos y la falta de esta claridad estratégica, entonces cada uno está remando por su propio lado o a veces ni siquiera están en el mismo bote. El tema de clarificar la estructura y cómo podemos clarificar una estructura mientras el mundo organizacional está pasando por procesos que cada vez las organizaciones se están haciendo más planas. Entonces, ¿cómo podemos supervisar sin estar físicamente presente? ¿Cómo podemos supervisar líderes y equipos que trabajan de manera completamente remota? En estos días hablaba con una líder que decía, tengo 20 reportes directos y los veo 2 veces por año, físicamente, 2 veces por año y tienen que lograr los resultados. Entonces, ¿cómo logramos clarificar y coordinar acciones en esos espacios? El tema de los estilos de liderazgo y su impacto en temas de desarrollo, en temas de delegación, en temas de gestión del tiempo y la gestión del cambio, la transición y la transformación. Como venimos hablando, estamos en procesos ya no solamente de cambio, sino que la manera de trabajar está siendo transformada. Quizás en 5, en 10, en 15 años, la manera de trabajar va a ser muy distinta a como nosotros estamos trabajando ahora. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a los equipos a navegar esa resistencia y a veces incluso hasta esa inmunidad a los procesos de cambio? Son algunos de los desafíos que hacen que nosotros los coaches tengamos trabajo dentro de las organizaciones. Y aquí quería hablarles sobre una de las principales herramientas que cada vez que estudiamos temas de equipos salen. Hace alrededor de 25 años, Patrick Lencioni publicó su libro Las 5 disfunciones de los equipos, donde él hablaba que para lograr y llevar a los equipos al alto desempeño, había que abordar cada uno de estos 5 elementos. Estas 5 disfunciones podían impedir que los equipos llegaran al alto desempeño, que tienen que ver con la falta de confianza, el temor al conflicto, la falta de compromiso, el evadir o eludir responsabilidades y no estar atentos y no hacernos responsables de los resultados. Entonces, esto, Peter Hawkins, que es uno de los padres del trabajo sistémico, dice que un equipo solo establece una diferencia cuando cambia su manera de conectarse y comprometerse individual y colectivamente con sus principales grupos de interés. Y de esta teoría, él desarrolló estos 5 principios para poder desarrollar equipos altamente efectivos que nos pueden ayudar a contrarrestar esas 5 disfunciones. Y esta es una de las cosas revolucionarias que trae el coaching a el desarrollo de equipos de alto desempeño. Y Peter Hawkins dice que para trabajar con las 5 disfunciones necesitamos evaluar cómo los líderes están comisionando a sus equipos, cómo están construyendo claridad, cómo están conectando a la gente, al equipo, cómo se está conectando el equipo con su propósito, y no solamente con el propósito individual, sino con el propósito colectivo. ¿Cómo está el equipo conectando con los principales stakeholders dentro y fuera de la organización? ¿Cómo está el directivo pensando en el que ensambla las piezas o en el que sale a vender la Coca-Cola en Nepal? ¿Cómo desde Atlanta yo estoy pensando en el que está vendiendo, llevando la Coca-Cola en Santiago de Chile? ¿Y cómo puedo hacer una conexión de la cadena de valor y cómo puedo comunicar entre todos esos enlaces para no perder valor cuando pasamos de un área a otra, sino ir agregando valor que nos mueva hacia los resultados? También Peter Hawkins habla de que una de las disciplinas de los equipos de alto desempeño es clarificar, tener claridad de objetivos, claridad de metas, tener los indicadores
adecuados, los KPIs, tener claridad de roles, quién hace qué, es sumamente importante, cuál es la prioridad. Y esto lo veíamos en el webinar con Rita, de que cuando todo es una prioridad, nada es una prioridad. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a los equipos a desarrollar su carácter, a desarrollar esas habilidades poderosas para construir claridad? Y también cómo podemos trabajar la co-creación, para trabajar la cultura, para trabajar la dinámica, para trabajar las relaciones interpersonales, de manera que podamos trabajar eso que está en el centro, que es el corazón del aprendizaje. Porque todas estas tareas para navegar por todos estos procesos de cambio, para trabajar, navegar el mundo VUCA o el mundo BANI en el que estamos viviendo, hay habilidades, hay destrezas que el equipo va a tener que aprender. El equipo va a tener que aprender a coordinar acciones, el equipo va a tener que aprender a reflexionar, el equipo va a tener que aprender a integrar, el equipo va a tener que aprender a apropiar y cómo eso impacta el proceso, cómo eso impacta la tarea, tanto a lo interno como a lo externo de la organización. Y de esto y de esta teoría hay un libro buenísimo que les puedo recomendar que se llama Leadership and Team Coaching o Coaching y Liderazgo de Equipos. Está en español, creo que Granica lo tiene, donde él habla y desglosa un poquito más de esta metodología y cómo el coach puede entrar a las organizaciones a facilitar estos procesos de desarrollo y de aprendizaje para los equipos. Y aquí les presento el gráfico en español. Quizá no está tan bonito, pero tiene la información de las cuatro etapas que son asegurar, aclarar, co-crear, conectar y el aprendizaje básico, por si a alguien le interesa la información que nos habla Peter Hawkins. Entonces, todo esto nos lleva a pasar de equipos disfuncionales a equipos funcionales. Entonces, de donde hay ausencia de confianza, podemos confiar plenamente y los que venimos de la formación del S sabemos, trabajamos con indicadores de confianza y cómo le podemos dar visibilidad a algo tan elusivo como la confianza y podemos hablar de honestidad, podemos hablar de vulnerabilidad, podemos hablar de compromiso, podemos hablar de competencia, que son todos elementos que nos ayudan a construir confianza que nos habilite entonces a tener no un conflicto personal, sino a tener conflicto ideológico para poder pulir las ideas y que ganen las mejores ideas y que podamos participar de manera productiva y que en base a eso podamos tener verdadero compromiso sobre las decisiones y los planes de acción que se toman para que se cumplan mutuamente esos planes y podamos lograr los resultados deseados. Y aquí es donde entra entonces, el coaching de equipos. Ya vimos los equipos de alto desempeño, pero vamos a ver qué nos dice la ICF verdaderamente sobre el tema del coaching de equipos y cuáles son las distinciones quizás entre el coaching ejecutivo, el coaching de vida o el coaching de liderazgo, el leadership coaching versus el coaching de equipos. Y ICF define el coaching de equipos como una asociación con un equipo. Y ojo aquí, una asociación con un equipo como un ente individual, como un ente singular, con su dinámica y sus relaciones en un proceso de acompañamiento que es co-creativo y reflexivo, que inspira al equipo a maximizar sus habilidades y potencial para alcanzar un propósito y metas compartidas. Esto es el trabajo del coach de equipo, asociarse con el equipo como una entidad para trabajar con su dinámica, con su relación, con sus procesos a fin de lograr un objetivo común. Y estos son algunos de los beneficios que hemos visto del coaching de equipos, y es que el coaching de equipos puede impactar los resultados, puede impactar la relación, las personas y los procesos. Ayuda a mejorar los resultados, tanto cuantitativa como cualitativamente. Ayuda a satisfacer el sentido de pertenencia, la integración, el belonging, que está tan en boga ahora y que la gente sienta orgullo de ser parte del equipo, se sienta parte. Y la calidad del trabajo. Ayuda a minimizar la rotación, ayuda a minimizar los desperdicios, ayuda a minimizar el retrabajo. Son algunas de los beneficios que sostiene el coaching de equipos. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Y vuelvo a Lencioni, que la mayoría de los autores vuelven y lo citan como uno de los pioneros en el trabajo
del desarrollo de los equipos de alto desempeño. Y es que Lencioni dice que la mayor ventaja competitiva de las organizaciones no es su estrategia de marketing, no es su presupuesto, no es finanzas, no es que también estén usando la inteligencia artificial o no. Todo eso es importante, pero la mayor ventaja competitiva que puede tener una organización es su nivel de salud organizacional. Y esto comienza con el primer pilar, que es tener un equipo de liderazgo cohesionado e integrado. Tener a las personas correctas en el lugar correcto, con la actitud correcta. Cada uno operando desde su genialidad, cada uno operando desde sus talentos, cada uno alineado en valores con las conductas y las acciones que soporten esta estrategia. Para desde ese lugar, entonces poder crear claridad estratégica y que esa claridad estratégica la podamos comunicar, que la podamos medir, que la podamos reforzar. Y estos son los cuatro pilares de los que nos habla Lencioni a la hora de hablar de salud organizacional. Entonces, todo esto que hemos visto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y aquí les hablo un poquito de el modelo que yo utilizo y que tanto Teresa como Beatriz, como algunos de los que están aquí conocen, que yo trabajo, me certifiqué, gracias a Dios, en la metodología de Lencioni para el trabajo del desarrollo de los equipos con esta metodología de Working Genius. Y es ayudar a los líderes y a los equipos a identificar las tres etapas básicas del trabajo. Cuando estamos en una etapa de brainstorming, de ideación cuando estamos en una etapa creativa de ver posibilidades, de ver oportunidades, de ver anomalías, de ver amenazas, para entonces traer creatividad, potenciar ideas, para traer soluciones a eso. Cuando estamos en la etapa de activación, que es sumamente crítica, el no irnos directo a la implementación, sino tomarnos el tiempo de reflexionar, de discernir, de pulir las ideas, el cómo hacemos el trabajo, la danza entre la creatividad y el discernimiento, para que las cosas brillen, para que después no nos sorprenda por qué las cosas no funcionaron. Y no solamente quedarnos en ese trabajo visionario, sino cómo podemos influenciar y comunicar tanto a lo interno como a lo externo de la organización, lo que veíamos de Peter Hawkins ahorita, cómo podemos generar el momento, la iniciativa, la chispa para que las cosas se ejecuten con los recursos, con la facilitación, con la tenacidad, para que se logren los objetivos en tiempo y forma y se cumplan con los resultados. Entonces, todo esto partiendo de un modelo, de una estructura que ayude a los líderes y al equipo a identificar sus talentos, sus genialidades, su zona de fortaleza, su zona de oportunidad, que ayude a los líderes a identificar su estilo de liderazgo y su estilo de comunicación. ¿Qué pasa cuando tengo un líder doblemente disruptivo o con un estilo de liderazgo más dominante y está conversando con un líder o está coordinando acciones con un líder doblemente de responsivo o que tiene un estilo de liderazgo más introvertido o más reflexivo? Entonces, ¿cómo podemos coordinar acciones ahí? Y ayuda también a los equipos a soltar culpa, a soltar juicios, a ver y a diseñar un mapa de gestión que los ayude a coordinar acciones, que los ayude a tener reuniones más efectivas. Y nosotros hemos visto cómo esto impacta la vida de los equipos. Recuerdo, en estos días trabajaba con un equipo, tenía una sesión uno a uno con el líder que me dice, Daniel, después de la sesión que tuvimos con el equipo, eso fue un miércoles, el viernes nosotros lo vimos tal cual en una reunión, el insight que vimos y pudimos coordinar acciones de una manera distinta. Alguien me decía, tuvimos una reunión que yo estoy segura que esto salió de la conversación del proceso que nosotros tuvimos coordinando acciones. Cómo los equipos pueden ver dónde estaban sus tranques, dónde se hacían los embudos y cómo desatascar eso, de ver qué nos pasa cuando tenemos que movernos del lugar para movernos a lugares donde seamos muchísimo más efectivos. En estos días escuchaba el feedback de unos clientes que decían, es impresionante cómo producto de los procesos de coaching, los resultados de nosotros se han disparado y cómo el clima ha mejorado. La gente que era más disruptiva ha gestionado sus emociones, lo cual es un logro grandísimo. Lo que quizás podían estar en un tema de conflicto, se han evitado esos temas de conflicto
Y todo producto no, no solamente de una herramienta, sino de crear esos espacios para que los líderes y los equipos puedan pensar, puedan reflexionar y puedan coordinar acciones desde un lugar completamente distinto. Entonces, este es uno de los superpoderes, de los poderes del coaching de equipos. Y esto es lo que nosotros podemos aportar a las organizaciones. Entonces, ¿qué nos dice la ICF? La ICF hace unos años que el Global Team Coaching Alliance, junto con la comunidad de práctica de ICF, diseñó un modelo de competencias o una adaptación al modelo de competencias de ICF para la práctica del coach de equipos. Incluso de eso diseñaron una nueva credencial con nuevos requisitos y exámenes para la práctica del coach de equipos, porque tiene unas distinciones del coaching tradicional. Y aquí les voy a mostrar algunos de los estándares. Esta información está en el portal de ICF. Si ustedes quieren, me envían un correo, yo les puedo mandar el documento en PDF. Lo podemos poner en el chat del capítulo también, porque es interesantísimo el paper que ellos estructuraron hablando de las distinciones del coaching de equipos. Y aquí están algunas de las distinciones y estándares que me llaman mucho la atención. Está el estándar número 1.1, que habla de demostrar una práctica ética, donde dice que vemos al coach, vemos al equipo como cliente, como una entidad singular. Entonces, aquí no estamos solamente viendo al equipo por sus partes, sino que lo vemos como un todo. Y esto es súper importante porque ahí no estamos solamente trabajando con una persona u otra, sino que es el objetivo del equipo. Son las metas del equipo. ¿Para quién estamos trabajando? ¿Cuáles son los stakeholders, no de un área, no de otra área? ¿Cuáles son los stakeholders de todos? Dentro de 2 años, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que este equipo necesita resolver hoy? Que va a impactar la calidad de los resultados dentro de 2 años, la calidad de los que van a heredar esta empresa en 20, en 15, en 30 años. El coaching de equipos, según la ICF, también puede adaptar otras modalidades, quizás un poco más directivas, solo cuando sea necesario para lograr los objetivos. O sea, el coach de equipos tiene que tener habilidades de facilitación, tiene expertise y herramientas y las trae al proceso precisamente para ayudar a facilitar el crecimiento y el desarrollo del equipo, además de las preguntas poderosas. Trae otros recursos para ayudar a evocar conciencia. Y una de las cosas que hacemos también como coach de equipos es que ayudamos a que el mismo equipo se vea como una entidad única. Entonces ya no es comercial versus finanzas o versus mercadeo versus operaciones. No, no, no. Es que nos comenzamos a ver como un todo. Comenzamos a ver cómo impacta lo que hacemos a ese todo y cómo dentro de ese todo, o sea, yo comienzo a comprender no solamente mi área, sino el área del otro y cómo todo eso impacta los resultados que tenemos. Y el coach ayuda a que el equipo desarrolle esa mirada sistémica. Otra de las cosas interesantes de las distinciones que trae el coaching de equipos es ayudar a que el equipo pueda ver sus patrones de comunicación, los ciclos, los hilos, a que puedan identificar posibles alianzas, obstáculos, oportunidades, conflictos y todo lo que pueda ir en esa curva de aprendizaje y de crecimiento. El coach de equipos también está para desafiar suposiciones, para desafiar comportamientos, para eh, entrar en procesos creativos junto con el equipo, para ayudar a que ellos profundicen en su autoconocimiento. Escuchaba a Peter Hawkins en estos días decir que era impresionante cómo en las organizaciones él entraba y veía los boards, la mayoría de las personas tenían un coeficiente intelectual por encima del 120, pero estaban tomando decisiones como si tuvieran un coeficiente intelectual de 60. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos con la genialidad, con los talentos, con la sabiduría, con la abundancia de recursos que tenemos todos y cada uno de nosotros para hacer que el equipo y la organización brillen? Y esto es parte del trabajo del coach de equipos. Y utilizamos preguntas y otras técnicas reflexivas para fomentar el desarrollo del equipo y que ellos se apropien de su propio diálogo. Y ayudamos muchísimo a eso, cómo hacer pedidos, cómo hacer ofertas, cómo conversar y comunicarse de una manera distinta.
Para todo esto, la ICF ha desarrollado una nueva credencial y se los quería traer porque es nuevecita, acaba de salir del horno, creo que no ha cumplido todavía el año, eh, donde está, para tenerla es una credencial avanzada, con lo cual hay que tener una credencial de ICF base, hay que ser ACC, PCC o MCC. Hay que tener unas mínimo de 60 horas de formación específica en coaching de equipos. Una de las cosas, hay que estar trabajando con equipos por lo menos por los últimos 5 años. Hay que haber completado un proceso de supervisión, porque es sumamente importante. Este tema de la supervisión se incluye porque hay muchas dinámicas con las que los coaches de equipos tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con el equipo como una sola entidad, tenemos que trabajar con el líder y el impacto que el líder tiene en la organización y en el equipo. Tenemos que trabajar con el sponsor, tenemos que trabajar con el cliente y todo esto que nos puede pasar. Por eso incluso se recomienda que después de cierto número se trabaje con dos coaches para que lo que uno observa, el otro pueda ser espejo, y ver todos estos temas éticos y temas de mejores prácticas en gestión. Por eso se recomienda tanto la supervisión. Y hay un nuevo examen de credencialización específico para las habilidades de coaching de equipos. Entonces, aquí en Dominicana y en LATAM estamos impulsando a que los que ya nos hemos certificado hace ya unos cuantos añitos en este tema de coaching de equipos, a ir por ese nivel mayor, ese nivel superior. Entonces, aquí, yo les quise, ya voy cerrando esta primera parte porque quise dejar tiempo para que conversemos entonces entre nosotros y hagamos más un diálogo más que un monólogo. Y quise traerles un recurso. De regalo pueden escanear este código QR, me pueden escribir y yo he diseñado, hace un tiempo que diseñé una guía de claridad para mis clientes. Muchas veces llegaban los líderes: "Ah, yo quiero que tú trabajes con mi organización", o "Mira, queremos que trabajes con el equipo", y yo me iba al tema de la claridad. Es importantísimo que trabajemos la claridad. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué es que vamos a estar trabajando? ¿Para qué, en qué y por qué vamos a estar trabajando? Entonces ahí tienen una guía, eh, de claridad exponencial que la pueden usar, la pueden servir, le puede servir un montón para diseñar sus propios objetivos para un proceso de coaching, pero también para acompañar a los equipos con esa misma metodología a diseñar sus objetivos para un proceso de coaching de equipos. Y ahí tienen herramientas para trabajar un montón y espero que me den su feedback, qué les sirvió, cómo ejecutarlo, porque es un elemento en constante evolución y le agradezco infinitamente a Teresa, a Darly, a Michelle, a Marta que me ayudaron a diseñar este documento de claridad exponencial y se los puse ahí de regalo. Y ahora sí, luego de todo esto, aquí viene pregunta, hay una, aquí les pregunto, ¿qué podemos hacer para potenciar una cultura de coaching que impacte las organizaciones? Entonces, si estamos entre colegas, estamos entre coaches, entre líderes, gente que está comprometida con el desarrollo de otras personas, comprometida con impactar vidas, yo les pregunto, sí, le voy a poner el código, el link en el chat para que lo puedan descargar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué conversaciones podemos abrir en los próximos 10 a 15 minutos que nos ayuden a, a llevar esto a las organizaciones? A que los equipos puedan mejorar la calidad de sus conversaciones, la calidad de sus acciones, la calidad de sus resultados. Y les abro la pregunta y el panel a todos ustedes. ¿Quién inicia? Daniel, bueno, Adelante, Aleida. aunque es a nivel, ¿verdad?, de consulta, pero Ujú. me gustaría saber qué tal si a nivel de equipos se empieza a normalizar un poco más
como el tema de hacer preguntas, porque generalmente Mm, como que los equipos están más acostumbrados a recibir instrucciones, directrices, metas, informaciones en ese sentido y muy pocas, yo siento que muy poco de preguntarles. ujú. No sé Buenísimo. cómo lo ves tú, cómo lo ven ustedes. ¿Y qué tipo de preguntas podríamos hacer dentro de los equipos? Por Eh, ejemplo. Bueno, como conocer en este momento cómo tú sientes o cómo te sientes que vamos avanzando o cómo te sientes que vamos trabajando, si te sientes cohesionado, o sea, como establecer hacer como un diagnóstico y preguntarle al equipo realmente cómo entiende que se pueden lograr también los objetivos y las metas. Buenísimo, Leida. Y aquí la importancia del feedback y del feed forward y de abrir esos canales de comunicación, me encanta. ¿Quién más? Vero, y pueden abrir sus cámaras así yo veo, nos podemos ver entre todos. Claro. Adelante, Vero. Gracias, Dani. Mira, la pregunta es más una pregunta y va en línea con lo que recién decían, es, cuando vos decís que vas a coachar el equipo, ¿con quién estás hablando? Mm, Porque ok, me viene ahí la expresión, decías feed forward, pero ¿con quién hablamos? Porque también decías que el coaching lo tomás como un sujeto, digamos, ¿no? Pero ahí me gustaría escucharte a ver cómo lo trabajan. claro. Buenísimo. Gracias, Vero, por traerlo. Y esta es también una de las distinciones que tiene el coaching de equipos, porque aquí hacemos el proceso de diagnóstico, tiene varias etapas, y el proceso de la construcción del acuerdo tiene varias etapas. Regularmente entramos a las organizaciones por el sponsor o por el dueño o por un líder y que nos dice qué les gustaría que trabajáramos, pero también tenemos que ir y hacer el acuerdo con el equipo, con el líder, con el patrocinador que nos entró, que es quien nos entra a la organización. Y ese acuerdo tiene que estar firmado por todas las partes. Entonces, no es solamente que Recursos Humanos me dijo que es importante que trabaje en la comunicación efectiva. Me voy y converso con el equipo a ver cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores. Y ese levantamiento, entonces, ¿cómo hacemos el macheo con lo que me dice Recursos Humanos? ¿Qué me dice el líder a lo interno de la organización, el líder de ese equipo? ¿Qué es cuál es la necesidad que tenemos que trabajar? Entonces, es tener por eso el tema de trabajar en duplas y el tema de la supervisión es tan importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda también a ver nuestros propios sesgos y a que estemos tomando en cuenta a todos los stakeholders en esa coordinación. Entonces, el acuerdo es con todas las partes, con todos los actores de interés. ¿Por qué? Y trabajar, luego que tenemos esa información, volvemos al equipo. Dice, bueno, Recursos Humanos dice que sí, que es importante trabajar la gestión del tiempo, pero que ellos quieren que trabajen el tema de la comunicación asertiva. ¿Lo aceptan o no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué sería trabajar eso para ustedes? ¿Qué indicadores le podemos sacar? Entonces, el proceso incluso de cerrar el acuerdo en un proceso de coaching de equipo puede ser incluso más extenso que un proceso de coaching ejecutivo, por ejemplo. ¿Por qué? Estamos coordinando acciones con el sistema y al coordinar acciones con el sistema, le estamos enseñando también a ellos a coordinar acciones con su sistema. Si te puedes responder, Vero. Perfecto, yo ahí con el sistema está buenísimo. Gracias, Dani. Gracias, Vero. ¿Quién más? ¿Qué más? A ver, en el chat. Mm, Daniel, Adelante. perdón, que no puedo, estoy en el celular. Algo importante que hay que tomar en cuenta en las organizaciones y el coaching de equipo es que el líder es parte del equipo. O sea, aquí no hay jerarquías de que voy a trabajar solamente con el líder y yo solamente con el equipo. No, él es parte del equipo y eso es importante que
los líderes de las organizaciones lo tengan claro a la hora de nosotros trabajar con sus equipos. Quería aportar esto. Buenísimo, gracias, Bea. Y cómo, por ejemplo, el proceso de coaching, de leadership coaching o de coaching ejecutivo que hacemos con el líder, se puede potenciar 5 y 10 veces más si trabajamos con el líder y con el equipo. Y ahí tenemos que ver, ok, qué distinciones éticas tengo que tener para poder manejar esas dos realidades. Trabajo con el equipo y derivo al líder, trabajo con el líder y derivo al equipo, trabajo con los dos. ¿Cómo ayudo a que el líder se vea como parte? ¿Qué pasa cuando el problema es el líder? ¿O qué pasa cuando el líder es el dueño? Entonces no lo podemos votar porque él es el dueño. Pero entonces hay áreas y cosas que en la dinámica del equipo nos damos cuenta o podemos identificar que, es un tema de habilidades blandas o de power skills que hay que desarrollar, de asertividad, de lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos esos procesos paralelos de una manera ética y consciente y con el líder como parte integral del equipo? Muchísimas gracias, Beatriz. Michelle, adelante. Gracias, Dani. Lo quería escribir, pero no puedo ahora. Lo que quería comentar a propósito de lo que decías, de la importancia de calibrar de alguna manera, explorar las necesidades también con el equipo, porque en mi caso particularmente, muchas veces lo que es la necesidad aparente es un síntoma de otra cosa, Ujú. un síntoma, y entonces en el equipo sale quizá cuál es la necesidad, no quiero decir la real, pero la necesidad que refleja esta otra necesidad que quizá recurso humano ve. No sé si, Totalmente. entonces a mí me ha pasado varias veces que puede haber, por ejemplo, un tema de comunicación, pero cuando tú te vas a mirar al equipo, ¿verdad? Incluyendo el líder como parte de ese equipo, el desafío, la comunicación viene siendo un efecto, un impacto del desafío real que el equipo está experimentando. Ujú. Claro. ¿Y cómo, y cómo somos seres sistémicos, señor? Porque una persona que venga lleno de estrés, atareado, agobiado, que tenga una situación en su trabajo de conflicto, ¿qué es lo que se va a llevar a la casa cuando salga por la puerta? ¿Qué es lo que le va a llevar a su esposa, a su esposo? ¿Qué le va a llevar a los hijos? Y cómo al nosotros trabajar con las mismas dinámicas internas del equipo o acompañar a los líderes a desarrollar nuevas habilidades, estamos impactando la calidad de su vida, la calidad de sus relaciones. Entonces es un trabajo que no es solamente con el equipo, como incluso estamos habilitando a que cuando llegue un nuevo a la organización dentro de 1, 2 o 3 años, encuentre un clima distinto, encuentre una cultura distinta. Y aquí Aleida pone en el chat, a veces el líder es la clave para destrabar situaciones en el equipo. Daniel, que te iba a leer igual, Saúl puso reconocer el grado de importancia de los equipos formales e informales en la organización de los mismos integrantes. Y Claudia dice con todos los miembros del equipo para que haya compromiso. Me imagino que se refería a los acuerdos y a generar esos compromisos para que ocurra. Algo que se me ocurre en este momento que nos puede ayudar y que puede ayudar a los que se dediquen más en lleno a trabajar, a hacer coaching de equipo, tiene que ver con costo-beneficio también. ¿Cómo le muestro a la empresa el costo monetario, el costo de clima, el costo emocional, el costo en productividad que tiene el no trabajar, el no destrabar equipos, el no mirar sistémicamente lo que está pasando, que también es una de las formas en las que nosotros como coaches podemos no solo vender el servicio, sino hacerles ver lo que tiene de bueno. O sea, una forma clara de vender es mostrar el beneficio, aparte del dolor, el beneficio, ¿no? Y el beneficio tiene mucho que ver en términos económicos para una empresa, es poderoso. Y si lo Ujú. sabemos mostrar, pues también lo sabemos vender. Totalmente. Y es súper valioso eso que tú traes, Tere, porque al trabajar con el equipo, imagínate que es un equipo de 10 personas. Imagínate que tuviéramos que hacer un coaching individual para 10 líderes. Ujú. El costo de un proceso de 8, 10, 12 sesiones para 10 personas es alto. Y con el equipo podemos trabajarlo de manera sistémica.
Obvio, si hay casos particulares, se puede tener una sesión de alineación u otra, pero la organización puede tener un impacto con una relación costo-beneficio muchísimo mejor. Y también yo le pregunto a la gente, o sea, miren lo que pasó con OpenAI. Cuando Sam Altman sale, el equipo, los empleados le comienzan a hacer presión a la junta directiva y le dicen, si él se va, nos vamos con él. ¿Cuánto? Se iban a perder miles de millones de dólares. Ujú. El valor entonces, el valor del equipo, el valor de qué pasa si hay que mover, si se ve ese gerente, si se ve ese talento, o qué pasa si no logramos esa meta, o qué pasa si logramos ese resultado. Entonces, la importancia de clarificar para qué estamos trabajando. Eh, ¿Qué más? Veo movimiento en el chat, Tere. Ayúdame ahí, por Ajá, entonces bueno, dice Yulisa que cómo haríamos esto en caso de los coaches internos, lo ve súper valioso. Y aquí mismo, Isaura dice que qué sucede cuando el líder y el sponsor quieren el coaching de equipo, si alguno de- del equipo está, no quiere, ¿qué haces? O sea, me imagino que alguno del equipo, de los que están en el equipo, entonces Ujú. ese se niega porque ovejas negras hay en todas partes, señores. Hacer resistencia. Sí. Y comienzo con Yulisa, y gracias, Yulisa. Un abrazo verte por aquí. El, dice Peter Hawkins que el 95% del coaching de equipos no lo hacen coaches, lo hacen los líderes. Estas habilidades de saber comunicar, saber hacer acuerdos, coordinar acciones, desarrollar el potencial de la gente, clarificar objetivos, son habilidades del día a día, son habilidades de liderazgo. Entonces, por eso hay tantas organizaciones que están como tendencia, están entrando y formando a sus líderes a desarrollar una mentalidad y una cultura de coaching a lo interno, porque le están viendo el valor a todo esto. Incluso hay organizaciones que envían de sus líderes a formarse. Yo fui enviado por una de las organizaciones con la que trabajo a formarme como coach, a formarme como coach de equipos para apoyar la dinámica interna de esa organización. Entonces, esas mismas habilidades, esas mismas distinciones, las podemos llevar a nuestros roles de liderazgo. Eh, y es, como dice Ulises, súper, súper valioso. Y aquí, con lo que nos dice Isaura, ¿qué pasa cuando uno de los miembros del equipo no quiere el coaching? Es importante que el equipo decida, porque miramos al equipo como una sola entidad. Entonces, como una sola unidad. Entonces, cuando hay un desacuerdo, cuando alguien no quiere, ¿qué hace el equipo? Y solamente eso es una oportunidad de trabajo. Ujú. Eso es una oportunidad para tener conversaciones desafiantes. Es una oportunidad para escuchar profundamente qué dice el otro, qué piensa el otro, qué está cuidando el otro. Si está cuidando la organización, porque es posible que el otro esté pendiente del presupuesto y los otros sí vamos a hacer y no tienen el presupuesto, pero ¿qué está cuidando el otro? Si es un tema de ego, si es un tema de que hay algo que no quiero que me vean, cómo podemos construir un espacio de confianza para que pueda aparecer el otro en su verdad y que entonces la organización y el equipo elija. Hay equipos que dicen, lo vamos a hacer de manera democrática, pues democrático, aprobado en primera lectura. Hay otros que dicen, si no estamos todos en el barco, no estamos todos. Hay líderes que eso puede ser síntoma de que quizás esa persona no esté alineada ideológicamente o con la cultura de la organización y eso puede abrir otro tipo de conversaciones. O simplemente puede ser que de verdad esa persona está cuidando algo que el equipo puede decir, mira, de verdad, es mejor que este proceso se haga después. Y todo tiene que ver con cómo traemos nuestras habilidades de coaching Ujú. a esa conversación. Hay que ver el caso, hay que ver el por qué y el para qué. No sé si ahí puedes responder, Isaura. Gracias, Yulisa. ¿Qué más? Nos quedan unos minutitos más.
yo quisiera escuchar de ustedes, de esta conversación que hemos tenido hasta aquí, ¿qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones le genera el hablar de esto en este espacio? Gracias, Saúl. ¿Qué les va generando? Austarti, Sofía, Auri, Vero, Isel, Claudia, Saúl, Tere. Le ha generado tanta cosa que están sin palabras. Debo decir que sí, sí, son varias cosas a reflexionar. Te agradezco, Daniel, porque como sabes, bueno, trabajamos, hace un momento escribía yo algo sobre equipos formales e informales. Me pones a pensar sobre muchas veces dentro de un equipo lo que mencionabas al principio de silos. Entonces, ¿cómo identificar esto mismo eh, a- en el momento de que se inicia, se aborda el coaching por equipos como una unidad y se empieza a analizar y a reflexionar sobre qué es lo que puede estar generándose internamente? Entonces, hay muchas cuestiones por abordar. Definitivamente una gran oportunidad que se presenta, y lo que nos compartes en cuanto a métodos, en cuanto a autores, bueno, me llevo muchísimo, y, y agradecer, lo escribí hace un momento, la forma en que abordas las consultas. Me parece excelente la información. Entonces, solo quise eh, pasar, agradecer y comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias. Aquí, Dice Giselle, curiosidad de mirar desde otro observador. Aleida dice que le genera esperanzas. Dice Auri, muchas informaciones, buenas ideas de este coaching con equipo y generar oportunidades que se presenten. Esa es la idea. Arelis dice claridad de situaciones que en ocasiones pasan desapercibidas o se subestiman en los equipos con relación a los líderes. Edith dice claridad. Y Saura, excelente. muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme y acompañarnos en este espacio, que de verdad yo creo que es como la probadita y la cucharita para seguir indagando, para seguir investigando, para seguir conversando entre nosotros como colegas, porque yo creo que filo con filo se afila, o sea, vamos puliéndonos uno a otro, vamos aprendiendo cada vez más. Yo estoy privilegiado de estar aquí con colegas, con maestros y maestras en este hacer, y cada vez podemos hacer un poquito más. Una de las frases que amo muchísimo de Greg Rochelle es que él dice que todo mejora cuando el líder crece. Y yo creo que nuestras organizaciones, nuestros clientes, nuestros equipos mejoran cuando nosotros como coaches y como líderes crecemos y aprendemos. Y una frase de Teresa que me gusta muchísimo, que se las quiero dejar para ir cerrando, es que la única manera que nosotros tenemos de cambiar el futuro es con la acción, de crear el futuro es con la acción. Entonces yo les pregunto, vamos a tomar un minuto para pensar de esta conversación, de esto que hemos visto hoy. ¿Qué voy a hacer? Ujú. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser distinto el lunes después de las elecciones en mí como líder aquí en Dominicana? Pero ¿qué va a ser distinto después de esto? ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a indagar? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué me voy a llevar para que poco a poco, en mi práctica como coach, en mi práctica como líder, seguir con esa misión de impactar vidas, persona a persona, pero también equipos a equipos? Y cómo ese impacto puede transformar e impactar a esas generaciones que todavía no están aquí. Ujú. ¿Qué podemos trabajar hoy? ¿Qué podemos decidir hoy? Que los hijos de nuestros hijos nos agradezcan y nos recuerden el haber dedicado, o
sobrinos de los sobrinos o los nietos. Y así, que esas generaciones futuras digan, wow, gracias por dedicar el tiempo para crecer, para aprender, para desarrollarse. Así que los dejo con eso. Te leo lo ultimito que escribieron, porque Claro que también hay que sí. alimentar el alma. Entonces dice, Beatriz, excelente Dan, felicidades. Claudia te dice Gracias. que gracias por el espacio, es muy interesante platicar sobre coaching de equipos. Aleida dice, se pueden lograr integrar los intereses particulares y comunes de una manera creativa y ganadora para todos. Arelis, gracias Daniel, excelente. Yulisa te manda a decir que va a empezar a trabajar con su equipo. Y Edith Smester, ¿cómo, deja como pregunta, ¿cómo puedo mejorar mi acción con esto que acabo de aprender hoy? Excelente, le pareció la reflexión que se lleva. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Señores, gracias por dedicarme esta hora, un viernes. De verdad que gracias en nombre del capítulo también de ICF por acompañarnos en toda la agenda de la Semana Internacional del Coaching. Va a estar en el canal del capítulo, creo, en las grabaciones. Y también pueden entrar al Instagram, que están los videos de los lives. Y sigamos teniendo este tipo de conversaciones, sigamos teniendo este tipo de espacios. Así que muchísimas gracias, bendiciones y buenas noches. Bye bye. Bye bye.